24.6 la temperatura y escuchamos Bruce Springsteen, The Boss, haciendo Born in the USA, porque obviamente es el tema de estos días. Sobre todo digamos una canción muy mal interpretada, porque se interpretó muchas veces. En su momento Reagan interpretó, el primer Bush, el Bush padre, como un himno a Estados Unidos, una es elogia. todo lo contrario, En realidad marca más bien las contradicciones de Estados Unidos. Lo difícil que es vivir en un país donde la gente cree que piensa bien, pero en realidad piensa mal. Exactamente. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice, sí. Bueno, Osvaldo había dicho, ¿qué pasa con Irán? Sí. ¿Qué pasa con América Latina? Es el momento. Vamos a hablar un poquito de eso, de cómo puede impactar el triunfo de ayer de Barack Obama en el mundo y en la región, digamos. Primero, digamos que Obama cumplió solo algunas de sus promesas en materia de política exterior. No pudo, o no quiso, o no encontró el modo de desarmar Guantánamo, que era uno de los grandes temas que tenía y que había presentado. ¿Vos crees que no pudo o no quiso? Mira, la verdad que no sé, es muy difícil, es muy difícil. Está lleno de trabas, le pusieron muchas trabas judiciales, no consiguió que los republicanos se lo votaran. Uno podría decir seguramente podría haber hecho más. La verdad que es difícil evaluarlo. Lo concreto es que Guantánamo sigue existiendo como una cárcel donde hay detenidos sin que sean sometidos a ningún juicio, o sea, en una especie de justicia extraterritorial que no existe en ningún país del mundo ni en ningún tratado internacional, digamos, ¿no? Cumplió la promesa, sí, de retirarse de Irak. Ya Estados Unidos no está más en Irak, está solo como observador, y todo indicaría que podría cumplir la promesa de retirarse de Afganistán en el 2014, después de haber reforzado mucho la presencia militar norteamericana en Afganistán. Es probable que Estados Unidos se termine retirando y prestando algún tipo de asistencia que no sea la asistencia de una nación ocupada como era hasta ahora. Después de haber devastado Afganistán. Después de haber devastado Afganistán y después de haber devastado sobre todo Irak. Sí, y recordemos que ganó el Premio Nobel de la Paz. Sí, antes de que apenas asumió, digamos. Sí. Un voto de confianza importante. En relación a Medio Oriente, digamos, que es donde está el foco, esa especie de foco perturbador del mundo, digamos, ¿no? Obama no intervino directamente en Siria, que era una de las cosas que podrían haber ocurrido. Tal vez un gobierno republicano hubiera actuado de otra manera en Siria. Mantuvo una posición cauta en Libia, donde hubo bombardeos de la OTAN, pero básicamente conducidos por los países europeos, y no bombardeó Irán. Todos decían que Obama iba a bombardear Irán antes de las elecciones. Eso hasta el momento no ha ocurrido. Irán sigue con su programa de investigación nuclear. Pero Obama no quiere ese programa. Obama no quiere ese programa, Obama está haciendo todo lo posible porque eso no suceda. Siempre se decía que o Estados Unidos o Israel iban a bombardear los reactores y las cosas donde estaban construyendo. No ha hecho. Lo que sí ha hecho Obama es una política muy activa de drones. ¿Qué significan los drones? Son aviones no tripulados. Es el gran invento bélico de los últimos años. Son aviones no tripulados con un altísimo nivel de precisión, manejados a control remoto desde la sede de la CIA en Virginia. Impresionante. Con lo cual le dicen, es impresionante, le dicen hay que matar a este terrorista. Terrible. Y el avión va y lo mata. Un robot que vuela. A Obama le llevan, esto está publicado, nosotros publicamos una nota del diploma muy interesante sobre eso, le llevan la lista de los posibles terroristas y Obama dice... De los blancos. Este sí, este no, este sí, este no. En muchos casos en países contra los cuales Estados Unidos no está en guerra, como Pakistán, que es más, ahora, es un aliado de Estados Unidos. Eso es absolutamente ilegal. Por supuesto, va en contra de cualquier derecho internacional. Hay todo tipo de derechos humanos. Todo tipo de denuncias, pero... La forma en que mataron a Bin Laden no es legal. Tampoco. Sí, es cierto. Ahora, esto en relación a Medio Oriente, digamos, y al mundo, donde me parece que la gran novedad que introdujo Obama son estos asesinatos selectivos, sin juicio previo, obviamente, sin que pase por ningún tribunal, sin que haya derecho a la defensa ni nada. Yo pensé que se identifica a un terrorista, presunto terrorista, persona peligrosa y demás, y se la aniquila desde un avión no tripulado, manejado con un joystick desde Virginia. ¿Cuál es el gran invento? Que no hay un piloto, entonces no hay posibilidad de que este avión sea derribado, ni hay posibilidad de que el piloto sea capturado y demás. En relación a América Latina, me parece que estamos afortunadamente en un momento, desde hace unos cuantos años, en un vacío de influencia de Estados Unidos en América Latina. Esto no quiere decir que Estados Unidos no tenga importancia en América Latina, pero quiere decir que la centralidad que Estados Unidos tenía en nuestra región, o que tuvo en nuestra región desde siempre, sobre todo desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y en particular desde los momentos más álgidos de la Guerra Fría, donde Estados Unidos de algún modo sacaba y ponía presidentes, digamos, esto no ocurre más. Me parece que es un fenómeno estructural, tiene que ver con la declinación del poder de Estados Unidos a nivel mundial,
tiene que ver con la caída del muro de Berlín y el hecho de que el horizonte revolucionario ya no exista más, y entonces ya no hay riesgo de que un país de América Latina se haga socialista, como pasó con Cuba, como pasó con Nicaragua, como pasó con el Chile Allende, o como Estados Unidos que creyó que podía pasar con el Chile Allende. Entonces eso hizo que se distendiera de algún modo la relación de Estados Unidos con América Latina y que América Latina ganara márgenes de autonomía que no tuvo nunca. Esta autonomía tiene que ver con esta distracción de Estados Unidos, que además está pensando en Medio Oriente más que en la región, está pensando, siempre se decía que América Latina era su patio trasero, bueno, ya no es más, sobre todo Sudamérica, ¿no? Tiene que ver también con una prosperidad económica de los países latinoamericanos que tienen más herramientas para ser autónomos y tener márgenes de libertad en materia de política económica, lo estamos viendo en Argentina, en Brasil, en Venezuela, etcétera, sin la intervención de Estados Unidos. Digamos, hay motivos estructurales, hay motivos coyunturales, etcétera. Y te cuento que vos hablás de los drones. Sí. ¿Cómo votaron los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional? Bueno, les mandaron un mail. Ajá. Y el mail tenía la boleta digitalizada, ellos elegían quién era y reenviaron. Votaban. Bueno, ellos también tenían derecho a votar. Sí, claro. ¿No? Bueno, lo hicieron, era importante para ellos votar y sobre todo se ponían, había muchísimas expectativas como tenemos nosotros con la Antártida. Viste que siempre la Antártida... Llegan los votos de la base Marabli. Llegan los votos de la Antártida y dicen, ¿dónde votaban? Base Esperanza y dan los resultados antes que nadie. Sí. Bueno, son siempre 17... Sí, bueno. Ganó Duhalde la última vez en la Antártida. Imagínate. Les cuento, Me acuerdo. Bueno, parece ser que los votos del Parque Exterior llegaron, se contabilizaron y nadie dijo más nada, Sí. Quedaron ahí. Ahora, ¿cómo se nota que sabes de lo que hablas, ¿no? Qué interesante que es eso, ver cómo el saber que está sentado ahí porque... No, bueno, no, pero dirige Le Monde Diplomatique, que cómo el saber fluye. Cuando alguien domina un tema, no necesita la datita, digamos, que habla con... que habla sabiendo, se nota... Te digo en serio, eso está bueno. ¿Sabes que si Osvaldo te lo dice? Sí, no lo tomo como... Bueno, salimos de este tema, vamos a otro que también está ligado a lo que veníamos hablando y es salidas transitorias para un cura pedófilo. Parece, casi te diría, un titular, no sé, un absurdo, bueno, no sé. Sí, no sé algo les adelantaba en el bloque anterior. Napoleón Sasso fue uno de los primeros sacerdotes condenados por abuso sexual acá en el país. Un caso que saltó a la luz en el año 2004. Él estaba a cargo de la capilla de la Lonja en Pilar y entre el año 2003 y 2002 se probó en el juicio, abusaba de nenas que tenían entre 7 y 14 años que estaban en la capilla, niñas humildes a las que le ofrecía caramelos o ver televisión en su cuarto y después, bueno, las manoseaba, se masturbaba, etc. Esto quedó probado, fue condenado en el año 2007 a 17 años de prisión. Después la Cámara de Casación le bajó la pena a 16 y al cumplir 8 años, es decir, la mitad de la pena, está saliendo con salidas transitorias. Esto lo denunció uno de los abogados que representaba a las víctimas, señalando que ni siquiera había hecho un tratamiento. Y una vez más nos pone esto, él va a vivir en la zona de La Plata, donde tiene su domicilio, de ahí van a ser las salidas, ¿no? Salidas de 24 horas. Este hombre, y esto es lo interesante también para señalar, es de San Juan, había trabajado en diócesis de San Juan y ahí había tenido antecedentes de abuso. La Iglesia Católica lo sabía. Cuando se enteró, ¿qué hizo? Lo trasladó a un lugar que tienen en Tortuguitas, una especie de casa de recuperación y tratamiento, Domus se llama, para curas, le dicen, con problemas de conducta. Y en ese momento fue trasladado entre el año 96 y 98. Como si se hubiera copiado en una prueba, digamos, ¿no? Problemas de conducta. Pero es casi un eufemismo. Y no fue denunciado por parte de la Iglesia. Esto lo vemos también en el caso que está llevándose adelante en Paraná, la investigación que hay por estos casos ocurridos hace algunos años atrás en un seminario de Paraná, donde la Iglesia tomó conocimiento. De hecho, están declarando en estos días quienes fueron los arzobispos en Paraná, los últimos 3 que hubo. O sea, un escándalo grande. No tiene mucha repercusión en la prensa acá el juicio que se está llevando en Paraná, pero en este caso el mismo mecanismo de ocultamiento, de traslado y de no denuncia de un caso tan grave como es el abuso sexual infantil, como veníamos denunciando. Así que en este caso, bueno, Napoleón Sasso, a cumplirse la mitad de la condena, empieza con sus salidas transitorias. Bien, y Osvaldo, Grecia consagra el cine en medio de la crisis, porque digo, también del arte en medio de la crisis se sale, ¿no? Me cambiaste el libreto, creí que venía Picasso y viene Grecia.
A ver, siempre que hay una crisis en un país, vaya a saber por qué, lo primero que se supone que hay que hacer es ajustes. Y el ajuste en materia de cultura y educación es permanente cuando hay crisis. Caso de España, sí, claro. Corregime si me equivoco, sí, José. Sí. Y cualquier país, cuando está en crisis, y bueno, ¿y para qué vamos a ir al teatro? ¿Para qué vamos a ir al cine? Bueno, obviamente, digo obviamente porque se supone que me dedico a esto, obviamente pienso lo contrario, pienso exactamente lo contrario. Pienso que en un momento de crisis, que se haga el Festival de Cine en Grecia, que comienzan estos días, me parece importante. ¿Por qué me parece importante? Porque uno puede reflexionar a través del arte sobre lo que ocurre, por una parte, y no necesariamente porque hagamos películas que tengan que ver con la crisis, en este caso de Grecia, sino por la forma en que se ensancha el espíritu de los humanos frente al arte, por la forma en que uno puede pensar cómo impacta la subjetividad en cada uno de nosotros, cómo impactan estas crisis en la subjetividad de cada uno de nosotros, qué es lo que nos pasa frente a un mundo tan cambiante, tan brutal, donde todo está tan vinculado. Uno dice, bueno, Grecia queda lejos, suponete que alguien banalmente dijera, es mentira, queda acá a la vuelta, estamos permanentemente conectados con lo que ocurre en cualquier parte del mundo. Entonces, en momentos de crisis, la cultura ocupa un lugar central. Es casi, te diría, queda mal que lo diga, parezco malo, ¿no? Pero es el momento donde la cultura tiene mucho que decir, porque hay veces no se puede explicar el mundo si no es a través de la ficción. La ficción cumple lo que las mentiras verdaderas serían, ¿no? Las mentiras son verdaderas, dicen. Shakespeare habla de nosotros, Miguel de Cervantes Saavedra habla de nosotros, el cine habla de nosotros. O sea que me parece fantástico que en plena crisis, como corresponda, exista el Festival de Cine de Grecia. La verdad que comparto. Los artistas dicen inclusive que cuando más crisis, más arte, ellos suelen decir. Sí, digamos que nos ayuda a pensar, ¿no? Digo, ojalá nos vaya muy bien y ojalá que Grecia no esté en crisis, pero el arte te ayuda a pensar. A pensar. Si en un momento en el que estás muy mal, tenés cosas de las que agarrar, tenés buena literatura, tenés buen cine, buen teatro, la vida se abre por otro sentido. Es cierto, y creo que también estamos en condiciones de poder actualizar un poco lo que pasa en Grecia más allá del Festival de Cine. Hoy hubo... Sí, la segunda parte de una huelga de 48 horas, convocada por los sindicatos griegos. Había 70, 80 mil personas en la plaza que está frente al Parlamento griego. Recordemos, Grecia está gobernada en este momento por un gobierno de coalición entre la centroizquierda y la derecha, que está llevando adelante un plan de ajuste fenomenal. Lo que estaba votando el Parlamento eran nuevos recortes, avanzar más con las privatizaciones y empezar a cobrar algunos servicios que hasta el momento eran gratuitos. Por ejemplo, en Grecia a partir de ahora te van a cobrar 5 euros por cada consulta en un hospital médico y 25 euros por día por hospitalización, cosas que hasta el momento eran gratuitas. Está pasando lo mismo que está empezando a pasar en España y en otros países, que es una especie de desarticulación progresiva y con diferentes grados y matices, pero en el fondo es una desarticulación o desarme del estado de bienestar, digamos, ¿no? Eso es lo que está pasando en Grecia, que es el país más castigado hasta ahora de Europa por la crisis. Como dice Alfredo todo el tiempo, ¿no? Y siguen con la receta. Sí, y dale que da. Y dale con la receta. Y dale que da. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos. Tenemos un montón de cosas. Y ahí sí, a la vuelta tenemos el Picasso que nos va a cantar, compañero.